Muy buenas noches para todos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de su podcast favorito investigativo. En la noche de hoy vamos a estar tocando temas muy importantes, pero en específico vamos a estar tocando un tema que es de interés para muchas personas, el cual es las fake news o las noticias falsas. Esto ya que con mi grupo, el cual es Santiago Salazar y Juan Pablo Valderrama, quienes están acompañándonos en la noche de hoy, decidimos emprender una investigación, ya que ya se sabe que la comunicación ya es una ciencia propia. Entonces actualmente las fake news están afectando directamente esta ciencia y es por esto que nos hemos decidido a desarrollar esta investigación sobre este tema. Para entender lo que es las fake news, primero tenemos que tener una pequeña definición de lo que son las fake news o las noticias falsas. Entonces sabemos que las noticias falsas son un tipo de información que consiste en un contenido pseudoperiodístico difundido a través de portales de noticias, prensa escrita, radio, televisión y redes sociales, cuyo objetivo directo es la desinformación. Sin embargo, para ampliar un poco más este tema, tenemos a Juan Pablo Valderrama, quien está con un experto sobre el tema de las fake news y la desinformación, quien nos va a estar también hablando un poco y ampliando esta información. Así que de una vez vamos a pasar a mi compañero Juan Pablo Valderrama para saber más del tema. Bueno, pues Paula, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes. Buenas noches. Como bien lo dijo Paula, tenemos a un profesor, Dune Gastón Valle, licenciado en la Universidad Sergio Arboleda, el cual sabemos que tiene un amplio conocimiento sobre este tema y creemos que tener una autoridad de este rango nos va a ayudar mucho para que todos ustedes entiendan qué soluciones o las definiciones que puede llegar a tener todo este tema. Entonces, nosotros tuvimos una entrevista con el profesor y decidimos hacerle varias preguntas y sacamos las más importantes, empezando con ¿cómo nos afecta a los comunicadores sociales y periodistas? Escuchemos qué dijo el profesor. De alguna manera esto apunta, podríamos decir, al corazón justamente de vuestra profesión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de alguna manera con esta, podríamos decir, con la obligación de la instantaneidad, con la obligación de la velocidad, muchas veces los comunicadores, los periodistas no tienen tiempo para verificar la información, ¿no? No tienen tiempo, digamos, para ir a la fuente, no tienen tiempo para corroborar de alguna manera de dónde se dice lo que se dice. Entonces eso genera muchas veces que los comunicadores, los periodistas se equivoquen justamente con la información, ¿no? Que difundan desinformación. No creo que siempre, digamos, sea, podríamos decir, malintencionado, pero como hay un afán de una velocidad, de una instantaneidad, no hacemos la verificación. Creo que de alguna manera, ¿quiénes? Yo entiendo, esta es mi interpretación, yo creo quiénes son los que aquellos que están llamados de alguna manera a hacer frente, que están llamados a hacer de alguna manera frente a las fake news y a la posverdad son los comunicadores, ¿no? Los periodistas, porque creo que esto de la posverdad, de las fake news, de las teorías conspiratorias también, que durante el COVID creo que vimos muchas de toda laya, de todo tipo, de alguna forma lo que ha pasado, esta proliferación de la desinformación, de la posverdad, tiene que ver con la, podríamos decir, cuando el periodismo ha perdido de alguna manera ese carácter privilegiado que tenía de mediador de la información con la sociedad, ¿no? Bueno, así como lo dijo el profesor, algo donde nos afecta principalmente es en el momento de la instantaneidad de la noticia. Sabemos que nosotros jugamos con el tiempo básicamente. Necesitamos tener la información rápida, sacar la noticia lo más pronto posible para que la gente tenga los datos lo más rápido en sus manos. Claro está que esto nos puede perjudicar un poco en el sentido del tiempo, porque no tenemos el debido tiempo, valga la redundancia, para investigar, conocer bien los datos, sino que simplemente tenemos que mirar datos por encima y así sacar la noticia y ya después trabajarla más, revisar mejor los datos. Y siento que el profesor acá tiene un punto muy, muy acertado, que es eso de la instantaneidad, como lo mencionó. Sin embargo, acá Paula nos tiene otra pregunta bastante interesante, entonces adelante, Paula. Así es, Juan Pablo, porque no solo estamos hablando de una lucha de la profesión contra esta problemática de las fake news, sino también
una intención que hay detrás de la creación de estas fake news, las cuales generalmente no son las mejores. Así que muchas veces vemos estas intenciones destructivas, pues que se ven detrás de todo este tema de la desinformación. Por esto también decidimos preguntarle al profesor Dune Valle por qué en las redes sociales se esconden todas las fake news, qué hay detrás y de dónde vienen. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Que lo que pasa es que de alguna manera las redes sociales o internet solamente se maneja de alguna manera a través de los contenidos de viralización de contenidos, a través justamente del número, de la cantidad. Y lo que pasa es que de alguna manera la información de calidad, la información verdadera, muchas veces no llama tanto la atención, ¿no? Muchas veces un contenido, por ejemplo, que podríamos decir que es de calidad, no llama la atención porque no son cuestiones de alguna manera tan notorias, de alguna manera que no tienen altavoces. Entonces, de alguna manera, la lucha contra la desinformación parte de, creo yo también, de una interpretación que lo hemos discutido también, de poner un atajo al diseño que tienen las redes sociales o que tienen las aplicaciones, ¿o no? Porque ahí lo importante es el contenido, lo importante lo importante la cantidad, el número y no tanto la calidad o el contenido que se está emitiendo, ¿no? Y esos contenidos, lo importante, lo que da dinero, lo que se viraliza, y lo que se viraliza muchas veces son los contenidos más agresivos, los contenidos más grandilocuentes que de alguna manera dejan atrás lo que son contenidos de calidad o contenidos importantes, ¿no? Así es, y con respecto a esta información que nos dice el profesor Dune Valle, es muy importante resaltar un término mencionado, el cual es la viralización de la información, ya que es esto que viene detrás de las fake news y de esta problemática de las noticias falsas, porque esa información es la que se quiere que se viralice, es esa necesidad de que sea muy conocida. Es por esto que información que no tiene tanta relevancia en la sociedad y que muchas veces es verídica, no tiene ningún tipo de importancia. Entonces ya vemos cuál es uno de los trasfondos de lo que es las fake news. Sin embargo, Juan Pablo tiene otra información de parte del profesor Dune Valle, así que vamos a escucharlo. Sí, Paula, y para cerrar esta entrevista con el profesor Dune, tenemos por último, pero no menos importante, hasta el momento no se ha hablado de si hay una posible solución para esta problemática. Sabemos que esto nos afecta a todos, entonces, ¿qué posibilidades puede haber para darle una respuesta a quienes no son comunicadores o periodistas, pero que de cierta manera se ven afectados con todo este tema de las fake news? Sabemos que no pueden quedar a merced de la desinformación, fake news, y también la posverdad. Entonces al profesor Dune le preguntamos, ¿existe algún tipo de solución para la problemática de la posverdad? ¿Qué se puede hacer en algún caso? Vamos a escuchar qué dijo. Eso es principalmente, chicos, lo que les dije, la formación profesional y ética de los periodistas, de los comunicadores sociales, de los periodistas, porque la forma de recuperar la confianza es que hayan profesionales responsables, profesionales de alguna manera que tengan en cuenta cuáles son los valores del periodismo, ¿no? Ya de alguna manera la objetividad, el pluralismo, la verificación, la credibilidad, la labor social, de alguna manera de la responsabilidad social del periodismo, porque creo que a esta crisis también nos han llevado, podríamos decir, que lo que pasa es que se intenta, ya como ustedes está, de alguna manera sustituir el rol del periodista por la inteligencia artificial, los algoritmos, ¿no? Que lo que pasa es que ellos no pueden de alguna manera contextualizar la información como lo puede hacer un periodista bien preparado, no tiene ese conocimiento, sentido común que nos permite de alguna manera entender si una información es verdadera o falsa, ¿no? Y esas son cuestiones que ni la inteligencia artificial, hasta lo que tenemos, ya que es bastante limitada, o los algoritmos no pueden desarrollar. Por eso que de alguna manera yo creo que todavía en esa formación profesional y en esa recuperación justamente la confianza a través de la formación, a través de un trabajo responsable, que se podría recuperar de alguna manera ese rol y luchar o hacer frente a la desinformación, ¿no? Bueno, y como lo dijo el profesor Dune, siento que dio un término bastante apropiado, el cual es la ética del profesional, que si queremos un cambio, sabemos que debe empezar desde nosotros. Si vemos que todo esto está, pues de cierta manera matándonos, tenemos que empezar nosotros a cambiar ese fenómeno, investigando y haciendo mejor algunos tipos de noticias y no dejándonos llevar por cualquier información que veamos. También me gustaría relacionar esto que acaba de mencionar el profesor con una película que se llama El precio de la verdad, que es una película realizada en el 2003, donde un periodista, Stephen Glass, que trabajaba en The New Republic, a mediados de la década de los 90, era un periodista muy reconocido y después de un tiempo
la gente se dio cuenta que todas sus noticias eran falsas y eran inventadas. Entonces pues es algo que lo relaciono mucho, que pues les recomiendo a todos que vean esta película. Y para cerrar todo esto, sabemos que con la entrevista al profesor Dune no era suficiente, entonces decidimos entrevistar a 17 personas, tanto estudiantes de comunicación social o de otra carrera, para ver qué opinan de las fake news. Vamos a ver todos estos datos. Bueno, y con estos datos que también decidimos recopilar en estas encuestas, tenemos algo bastante interesante porque le preguntamos a la gente si creen que las redes sociales son una fuente de información verídica. Sin embargo, el 31,3% dijo que sí, más el 68,7% dice que no. Entonces ya vamos dándole un argumento más fuerte a lo que es nuestra investigación. También decidimos preguntarles que si creían que era fácil verificar la información en las redes sociales. El 63% de las personas creen que no es fácil la verificación y el 37% de la gente dice que sí es fácil. Entonces ahí tenemos un poco de datos que nos pueden ayudar también a entender la posición de la gente sobre este tema. Otras preguntas que le realizamos a la gente fue: ¿qué medios cree usted que son verídicos a la hora de dar información en las redes sociales? Algunas respuestas que encontramos fue que la mayor parte de la gente cree que es mejor un medio reconocido. Encontramos El Tiempo, Marca, El Espectador, la FM, la BBC y medios oficiales de entes gubernamentales o medios científicos. Y la otra sería: ¿cree usted que hay una solución para la problemática de las noticias falsas en las redes sociales? Y algunas respuestas que recibimos fue no. Al ser un medio al que todas las personas tienen acceso, sería muy difícil comprobar la veracidad de las noticias. Bueno, y con toda esta información que pudimos recopilar para el episodio de hoy, llegamos a nuestras conclusiones en este tiempo. Bueno, y tenemos dos conclusiones que son realmente importantes desde nuestro parecer para todo nuestro público que en este momento nos está oyendo. Tenemos la primera conclusión y decimos que con los resultados nos damos cuenta que a pesar que tantas personas tienen poca confianza en los buscadores generales, sin embargo siguen cayendo en ese pozo de las fake news. Entonces siempre busca un poco más para no caer en ese pozo de las fake news. Y bueno, y la segunda conclusión que tenemos es que en la mayoría de los casos este tema es utilizado con un fin de mala intención, el tema de las fake news, como puede ser arruinar una campaña presidencial, como por ejemplo lo fue en Estados Unidos, en Donald Trump, a favor de Donald Trump en el 2016, este caso que fue muy reconocido sobre la posverdad. Entonces tenemos que entender que no muchas veces tiene buenas intenciones detrás. Y por último y no menos importante, que fue una reflexión que nos dio el profesor Dune, la cual nos dice que como periodistas, para quien nos esté escuchando que sea periodista, como periodista siempre debe primar la ética profesional sobre cualquier otro fin que queramos tener. Entonces, hasta aquí ya se nos acabó el tiempo de este episodio. Realmente esperamos que les haya gustado mucho la información que les brindamos en la noche de hoy. Si quieren seguir escuchando más información sobre fake news, por posverdad y seguir todo este tema, no olviden escucharnos en siguientes episodios para aprender más de este tema. Hasta luego y buena noche para todos.